Hola chavos, ahora vamos a hablar sobre teoremas de determinantes del curso de álgebra lineal. Los objetivos de esta sesión sería conocer y emplear de manera adecuada las propiedades de los determinantes para poder calcular un determinante de una manera más sencilla. Y también muy importante, que es la técnica que se utiliza cuando tus matrices son de un orden 4, 5 o más grande, que es calcular determinantes empleando las operaciones por renglón para las matrices. Vamos a comenzar con los teoremas, son muy sencillitos, muy directos y tenemos un ejemplo para cada uno de ellos. El primero dice, si A es una matriz triangular superior o inferior, su determinante es igual al producto de su diagonal. Es decir, el determinante de A es multiplicar la diagonal A11 por A22 hasta ANN. Por ejemplo, si tenemos esa matriz, que es una matriz triangular, para calcular su determinante, lo único que tenemos que hacer es multiplicar los elementos que están sobre la diagonal. Es decir, multiplicar estos números y ahí tendríamos el determinante de la matriz, que sería 1 por menos 1 por 2 por 4, que nos da menos 8 como el determinante de esa matriz triangular. Este teorema es importante y lo vamos a utilizar en conjunto con las operaciones elementales para calcular determinantes de una manera mucho más directa o más sencilla. Otro teorema es que si A es una matriz de orden n y tiene una fila o una columna completamente de ceros, entonces el determinante de esa matriz va a ser igual a 0. Esto quizás no es difícil de imaginar. Por ejemplo, si tenemos esa matriz, uno podría usar la definición de cofactores y utilizar la columna de ceros, entonces todo está multiplicado por 0. Pero, pues aquí tenemos ese teorema que si tenemos una fila o columna de ceros, pues de manera directa escribimos el resultado del determinante, que sería 0. Otro teorema sería el siguiente. Si A es una matriz de orden n, el determinante de su transpuesta, es decir, A a la T, recuerden que eso significa A a la T, la transpuesta, cambias filas por columnas, es el mismo que el determinante de A. Es decir, el determinante de A a la T es igual al determinante de A. Recuerden que T no es un número, es la notación de transpuesta. Cambias filas por columnas. Ese es un teorema. Otro es el determinante de un producto. Si tienes A y B matrices del mismo orden n, entonces el determinante del producto A por B es igual a multiplicar el determinante de A por el determinante de la matriz B. Es decir, si tienes el determinante de A y el determinante de B a la mano, pues no necesitas calcular o sacar el producto de A por B. Puedes sacar el determinante del producto de manera directa, multiplicando los determinantes. Un ejemplito donde utilizamos estos teoremas sería en unos ejercicios tipo teóricos, donde nos proporcionan matrices de orden 5, por ejemplo para A y para B, de tal modo que el determinante de A es 3 y el determinante de B es menos 2, y nos piden el determinante de alguna nueva matriz a partir de esos datos. Por ejemplo, el determinante de A por B transpuesta. Repito, T es la notación, no tiene un valor numérico. Si tenemos que calcular el determinante de ese producto, pues por aquí tenemos el teorema. El determinante de un producto es el producto de los determinantes de las matrices, siempre y cuando tengan el mismo orden o esté definido de manera adecuada. Entonces sería el producto de los determinantes de cada matriz, determinante de A por determinante de B transpuesta. Pero el determinante de B transpuesta nos lo da el teorema anterior, que es igual al determinante de la matriz original. Es decir, esto es determinante de A por determinante de B. Y como dato nos estaban dando esos determinantes, ya podemos sacar el determinante de la matriz A por B transpuesta. Así es como tendríamos el uso de estos teoremas. Otro más nos dice, este es un poquito ya más operativo, que si A es una matriz de orden n y tienes dos columnas o dos filas de A igualitas, con los mismos números, entonces el determinante de A de nuevo vuelve a ser 0, para que no tengas que hacer todas las cuentas y sacar el determinante.
Si eres observador, como por ejemplo en este caso, si observas y logras ver que dos filas o dos columnas son iguales, pues no tienes que hacer el cálculo por definición. Por ejemplo, aquí la matriz es de 4 por 4. Imagínate hacer el determinante de una matriz de 4 por 4, donde tienes raíz de 2, raíz de 3, pi, etcétera, otros números por allá. Pero, si tú te fijas bien, tienes las condiciones del teorema. Dos filas o dos columnas deben ser idénticas. En este caso, pues la primera columna es igual a la tercera columna. Si te fijaste de eso, entonces no necesitas hacer ningún cálculo adicional. Ya sabrías que el determinante de esa matriz vale 0. Un teorema más que dice, si K es una constante y A es una matriz de orden n, entonces el determinante de un múltiplo de A, K por A, es K a la n por A. Es decir, si tú ya conoces el determinante de A y te piden el determinante de, digamos, 5A, no tienes que calcular o te puedes ahorrar el producto 5 por A y luego sacar el determinante. Podrías hacerlo con esta fórmula. 5 a la potencia n, donde la n es el orden de la matriz A y K es la constante, multiplicado por el determinante de la matriz original. Por ejemplo, ¿cómo quedaría? Si A es una matriz de orden 4 y A tiene determinante 3, ¿cómo quedaría entonces el determinante de 2A? En este caso, la K tendría el valor de 2. Y si te están pidiendo el determinante de la matriz 2A, de acuerdo al teorema, sería 2 a la potencia n, que la n es el orden de tu matriz, que en este caso es de orden 4. Entonces te aparecería 2 elevado a la 4 por el determinante de la matriz A. Eso sería el uso del teorema. Y si ya tienes el valor del determinante de A, pues únicamente te resta hacer los cálculos para que el determinante de 2 por A te dé 48. Ahora vienen unos teoremas que te permiten sacar una estrategia alternativa para calcular determinantes, que es juntar determinantes y también las operaciones elementales por renglón. Que de recordatorio, las operaciones elementales eran 3. Intercambio de renglones, multiplicar un renglón por una constante distinta de 0, o sumar un múltiplo de un renglón a otro. El teorema enuncia lo siguiente. Si tienes matrices A y B de orden n, un primer resultado, o resultado inciso A, es que si B es una matriz obtenida sumando un múltiplo de un renglón a otro, entonces los determinantes de la matriz original y la nueva matriz obtenida al realizar la operación son iguales. Otro resultado, si B es una matriz obtenida de A intercambiando dos renglones, entonces el determinante de la matriz nueva es igual al negativo del determinante de la matriz original. Y como tercer resultado, si B es una matriz obtenida de A multiplicando toda la fila por una constante K, entonces el determinante de la matriz nueva, la matriz B, es igual a la constante que utilizaste por el determinante de la matriz original A. Ahora vamos a ver un ejemplo donde estemos utilizando estos teoremas y van a ver que no es complicado. Pero, ¿cuál es la utilidad de estos teoremas? Sirven para lo siguiente. Dada una matriz A, al usar operaciones elementales, lo que vamos a hacer es llevar esta matriz a una forma triangular. ¿Por qué una forma triangular? Porque si ya está en su forma triangular, para sacar el determinante es simplemente multiplicar los elementos de la diagonal. Y según las operaciones que hicimos, pues puede pasar que el determinante de la nueva matriz sea igual al del original, sea simplemente de signo opuesto, o el determinante de la matriz triangular sea una constante por el determinante de la matriz original. Eso sería lo que hay que analizar cuando estemos haciendo este proceso. Vamos a ver un ejemplo simple de esta técnica, que una vez más sería algo de este estilo. Tengo una matriz A, aplico alguna operación elemental, digamos me queda una matriz B1,
Y lo que tengo que ver es cómo afecta a el determinante de la matriz original esa operación que hice. Si el determinante de B1 es igual que A, es de signo contrario o es una constante por A. Aplico una siguiente operación y otra vez me fijo. B2, ¿cómo se compara con la matriz original? ¿Tienen el mismo determinante? ¿Tienen un determinante de signo opuesto? ¿O tengo que multiplicar por una constante a la matriz original, al determinante de la matriz original? Sigo haciendo mis cuentas hasta que yo obtenga una matriz T. Aquí denoto T por una matriz triangular, de tal modo que el determinante de la matriz triangular sea fácil de calcular y yo me fijo qué le ocurrió al determinante de la matriz original para poder sacar el determinante de la matriz A. Quizás todavía lo es un poco complicado. Vamos a ver un ejemplo simple. Por ejemplo, calcular el determinante de esta matriz de 3 por 3. Podrías utilizar regla de Sarus, podrías utilizar la definición, pero vamos a hacerlo con estos teoremas. La idea, repito, es de la matriz que te estén dando, hacer operaciones elementales hasta que obtengas una matriz triangular. Esta, pues a propósito, solo nos falta una pequeña operación para que sea triangular. Aquí tiene 0, 0 y solo tenemos que hacer 0, 8 para que se vuelva una matriz triangular. Entonces, para que esto se vuelva 0, la única operación que necesitamos es al renglón 3 restarle 2 veces el renglón 2, es decir, esta operación que tenemos por acá. Hacemos la operación y nos quedaría menos 2 por renglón 2, menos 2 por 0, 0, menos 0, 0, menos 2 por 4, menos 8, le sumo el 8, 0, menos 2 por el renglón 2 sería menos 2 por 1, menos 2, menos 1, menos 3. Y ahí tenemos esta matriz B, que como ya es triangular, el determinante lo podemos sacar sin problema multiplicando 1 por 4 por menos 3. Multiplicando esto ya tenemos el determinante de B. Y entonces, ¿qué nos dice el teorema anterior? Como apliqué la operación de obtener B sumando un múltiplo de un renglón a otro, los determinantes de las matrices son iguales. Y esta es mucho más fácil de sacar que esta, o al menos más intuitivo, por el teorema de determinante de matriz triangular. Entonces, el determinante de A es igual al determinante de B, multiplico, y entonces el determinante de A es también menos 12. Lo podrías comprobar con otro método, por ejemplo, la regla de Sarus, pero ahí tendrías el resultado. Vamos a ver un ejemplo más donde utilicemos precisamente cada una de estas operaciones para ver el efecto que causa sobre el determinante. Por ejemplo, encontrar el determinante de esa matriz de 3 por 3. Nada más voy a poner aquí entre colores las operaciones elementales y el efecto que causan. Por ejemplo, si yo hago un intercambio de renglones, el determinante de la nueva matriz tiene el signo contrario de la matriz original. Si yo afecto a un renglón por una constante, el determinante de la nueva matriz es igual a la constante que utilicé por el determinante de la matriz original. Si yo sumé un múltiplo de un renglón a otro, entonces los determinantes de estas matrices son iguales, es decir, no hay ningún cambio en determinantes. Si hago la operación de sumar múltiplos de un renglón, los determinantes son iguales. Si multiplico un renglón por una constante, el determinante de la nueva matriz es multiplicar el determinante de la matriz original por la constante que usé. Y si hago un intercambio de renglones, el determinante de la nueva matriz tiene signo contrario a la matriz original. Entonces vamos al ejemplo. A esta matriz A, pues lo ideal es llevarla a una matriz triangular. Para llevarlo a una matriz triangular, voy a hacerlo con el fin de utilizar las 3 operaciones para que se vean los efectos. Primero, voy a hacer un cambio de renglones para que aquí, en esta posición, me quede un 1. Si hago esta operación de cambio de renglones, antes de realizarla, simplemente anotar el efecto que va a tener sobre el determinante original, que va a ser que aparezca un menos 1, multiplicando el determinante original. Pongo ese menos 1 y ahora hago la operación. Al hacer el intercambio de renglones, pues mi nueva matriz es 1, 2, menos 2, 2 menos 3, 10, 0, 1, menos 3. Si la quiero llevar a una forma triangular, puedo
hacer ahora que este 2 se convierta en un 0. Para convertir ese 2 en un 0, pues necesito sumar al renglón 2 menos 2 veces el renglón 1. Este tipo de operación no afecta al determinante de la matriz original, entonces no es necesario hacer ajustes al determinante original y puedo hacer la operación de manera directa. Menos 2 por R1, menos 2 por 1, 2, menos 2, más 2, 0. Menos 2 por R1, menos 2 por 2, menos 4, menos 3, menos 7. Menos 2 por R1, menos 2 por menos 2, más 4, más 10, 14. Y esas son todas las modificaciones debido a esta operación. Es decir, la nueva matriz es 1, 2, menos 2, 0, menos 7, 14, 0, 1, menos 3. Ahora, aquí podría yo hacer nuevamente una operación de sumar un múltiplo de un renglón a otro para que aquí se vuelva un 0 y ya terminé, pero quiero ilustrar también la operación de color azul, multiplicar un renglón por una constante. Entonces, vamos a hacer que en el segundo renglón aparezca un 1 en vez del menos 7 y vemos el efecto sobre el determinante de la matriz original. Entonces, para que ese menos 7 que están viendo en la matriz se vuelva un 1, tengo que multiplicar el renglón 2 por menos un séptimo. Esta operación es la de color azul, que esta constante multiplica o tiene que multiplicar al determinante de la matriz original, es decir, va a aparecer un factor de menos un séptimo. Y ahora hago la operación. Menos un séptimo por el renglón 2, menos un séptimo por 0, 0, menos un séptimo por menos 7, 1, menos un séptimo por 14, menos 2. Y ahí tengo mi matriz después de la operación elemental. Ahora, para llevarla a una matriz triangular, necesito que este 1 se vuelva un 0. Para volver este 1, 0, pues utilizo la operación número 3, sumar un múltiplo de un renglón a otro, que en este caso la operación es renglón 3 menos renglón 2. Esta operación no afecta al determinante de la matriz original, entonces simplemente hago la operación. Renglón 3 menos renglón 2, 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0, menos 3 menos menos 2, menos 1. Y ahí tengo una matriz triangular. En este momento, esta matriz triangular puede fácilmente calcular su determinante, que sería mi matriz final, mi matriz B, que tiene determinante menos 1. Entonces, debido a este teorema, el determinante de mi matriz original, afectado por estos factores, por estas constantes, es igual al determinante de la matriz B que estoy obteniendo al final. Entonces, igual a esas cantidades, y eso me va a permitir encontrar el determinante de la matriz original. Despejo A, y la A, multiplicando, menos un séptimo por menos un séptimo, el un séptimo pasa multiplicando, como 7B, y entonces el determinante de A sería menos 7, el determinante B es menos 1. Y ahí tengo un ejemplo donde uso las operaciones elementales para calcular determinantes. Este método pues, se vale para matrices de 4 por 4, 5 por 5, y como ven quizás no sea tan largo como calcular el determinante por la definición de cofactores. Entonces, ahí tendríamos los teoremas sobre determinantes. Nos vemos en una próxima sesión.